Microsoft Bob, el Windows más raro de la historia. Bienvenidos a este viaje de nostalgia tecnológica. Hoy exploraremos un capítulo peculiar en la historia de la computación personal, Microsoft Bob. Este software, que nació con la ambición de humanizar los ordenadores en 1995, rápidamente se convirtió en uno de los mayores experimentos fallidos de Microsoft. Sin embargo, su historia está llena de lecciones, curiosidades y un legado que deja más preguntas que respuestas. ¿Qué intentó lograr Microsoft Bob? ¿Por qué falló? ¿Y qué podemos aprender de su breve existencia? Acompáñanos mientras lo descubrimos. Comienza el vídeo. Corría el año 1995, una época emocionante en el mundo de la informática. Microsoft estaba consolidando su posición como líder en software gracias al éxito de Windows, especialmente las versiones 3.1 y la recién llegada Windows 95. En aquel tiempo, una de las principales preocupaciones era cómo hacer que los ordenadores fueran más accesibles para personas sin conocimientos técnicos. Es en este contexto que Microsoft decidió desarrollar un programa diseñado para simplificar el uso de los ordenadores, Microsoft Bob. Con Bob, la compañía intentó transformar la experiencia de usuario tradicional en algo más amigable y, sobre todo, menos intimidante. ¿Cómo? A través de un enfoque visual completamente distinto al que estábamos acostumbrados. Microsoft Bob no era simplemente un programa, era un entorno gráfico completamente diferente. En lugar de la clásica interfaz de escritorio de Windows, Microsoft Bob ofrecía una casa virtual que reemplazaba las carpetas y menús tradicionales. Este hogar digital estaba compuesto por varias habitaciones diseñadas para simular la manera en que las personas interactuaban con herramientas analógicas en sus vidas diarias. Un escritorio para escribir documentos, un reloj que funcionaba como calendario o recordatorio, unas estanterías que representaban accesos directos a programas. Si les está gustando este vídeo, pueden suscribirse al canal de YouTube de Parcela Digital para recibir notificaciones de próximas publicaciones. Pero lo que realmente diferenciaba a Bob era su enfoque en la interacción. Cada usuario recibía la ayuda de un guía virtual, como el perro Rover o un encantador loro, que explicaba cómo utilizar las funciones disponibles. El objetivo era eliminar la barrera tecnológica y hacer que los usuarios se sintieran como en casa, literalmente. Aunque Microsoft Bob partía de una idea visionaria, su ejecución tuvo varios puntos débiles que marcaron su destino. Uno de los mayores problemas fue su excesiva simplicidad. Si bien estaba pensado para principiantes, muchos usuarios lo encontraron visualmente infantil y poco práctico. Utilizar una puerta para entrar al correo electrónico o buscar programas detrás de muebles virtuales resultó más complicado que abrir una carpeta en el escritorio tradicional de Windows. Además, uno de los mayores desafíos técnicos fue que Microsoft Bob tenía requisitos de hardware bastante elevados para la época. Requería una cantidad inusual de memoria RAM, lo que dejaba fuera a una gran parte de los ordenadores domésticos estándar de los años 90. Por otro lado, Microsoft enfrentó un problema de mercado. El usuario medio no sabía cómo integrar Bob en sus actividades diarias. Al final, Microsoft Bob no logró conectar con los usuarios para quienes había sido diseñado. El lanzamiento inicial de Microsoft Bob fue recibido con algunas críticas positivas por su esfuerzo en facilitar la informática, pero la mayoría de los analistas y usuarios lo consideraron una herramienta innecesaria. El producto solo estuvo disponible por un corto periodo antes de ser oficialmente descontinuado en 1996, apenas un año después de su lanzamiento. En términos de ventas, Bob
fue un fracaso rotundo. Microsoft nunca reveló cifras oficiales, pero la falta de adopción fue evidente. No solo se consideró un fracaso comercial, sino que con el tiempo se convirtió en motivo de burlas dentro de la industria tecnológica, siendo mencionado como uno de los errores más notables de Microsoft. A pesar de su destino como fracasado, Microsoft Bob dejó una huella interesante, aunque subestimada, en la evolución de la tecnología. Su intento de humanizar las interfaces digitales generó conceptos que ahora damos por sentado. Por ejemplo, la idea de asistentes virtuales que guían a los usuarios a través de tareas tiene una conexión directa con Bob. Una de las manifestaciones más conocidas de esta influencia fue Clippy, el famoso y a veces odiado asistente en forma de clip de papel que apareció en Microsoft Office. Aunque Clippy no fue directamente parte de Bob, la idea de incorporar personajes interactivos tiene sus raíces en este entorno experimental. Además, Microsoft Bob puso sobre la mesa conversaciones importantes sobre la accesibilidad en informática, un tema que sigue siendo relevante. Hoy en día, gracias a tecnologías como asistentes de voz, Alexa, Siri e interfaces simplificadas en dispositivos móviles, podemos ver cómo la visión de accesibilidad de Bob encontró finalmente un ecosistema donde prosperar. El caso de Microsoft Bob sirve como recordatorio de que incluso las grandes ideas pueden fallar si no se ejecutan correctamente. Este proyecto destacó varios problemas que aún son relevantes para el desarrollo de tecnologías. Conocer al usuario final. Aunque Bob se diseñó con principiantes en mente, no lograron entender qué realmente necesitaban o querían. La importancia de la integración. Bob era demasiado independiente de la experiencia estándar de Windows, lo que lo hacía desconectado y difícil de adoptar. Equilibrio entre innovación y practicidad. Si bien la idea de un hogar virtual era innovadora, no aportaba ventajas reales frente a las interfaces tradicionales. Hoy, Microsoft Bob vive en la memoria colectiva de los entusiastas de la tecnología, no tanto por lo que logró, sino por lo que intentó ser. Es un ejemplo fascinante de cómo los errores de ayer pueden ser los cimientos de los éxitos de mañana. En un mundo donde lo antiguo despierta curiosidad, Bob es un icono de lo que significa arriesgarse. Nos recuerda que incluso los gigantes como Microsoft no son inmunes a los errores, pero que esos errores son esenciales para innovar. Un pequeño paréntesis para comentar que en mi web parceladigital.com existen muchos más videoblogs publicados sobre retroinformática, que también existe una sección de contenido en formato podcast de audio, una tercera de artículos en texto y un cuarto formato de vídeos cortos o shorts de una duración máxima de 3 minutos. En el pie de la web se encuentran todos los enlaces a mis cuentas en redes sociales. A medida que las tecnologías se vuelven más humanas, es interesante reflexionar sobre cómo ideas aparentemente ridículas o mal ejecutadas, como las de Bob, pueden inspirar una revolución. Para añadir al atractivo nostálgico, hay algunas curiosidades que hacen de Microsoft Bob una historia aún más interesante. Una de las responsables del proyecto fue Melinda French Gates, quien luego se convertiría en la esposa de Bill Gates. Bob es un precursor indirecto del diseño de UX en aplicaciones modernas, donde el enfoque en la accesibilidad y simplicidad es primordial. Incluso con su fracaso, los personajes de Bob, como Robert, sobrevivieron. Robert hizo su aparición en Windows XP como asistente en la barra de búsqueda. Además, el tipo de letra Comic Sans fue creado para Microsoft Bob y, curiosamente, no se terminó a tiempo y no fue incluido en la aplicación Bob, pero se incluyó en todas las versiones de Windows lanzadas después de Bob. También, el personaje de Will y el de la pelota roja de Dot fueron posteriormente imagen del ayudante de Office 97 en el primer caso y otras versiones de Office en el segundo caso. Por último, el logotipo de Bob era una cara sonriente con gafas. Esa imagen fue uno de los emoticonos de Windows Live Messenger. Microsoft Bob es, sin lugar a dudas,
uno de los capítulos más intrigantes en la historia de la computación. Fue un proyecto ambicioso que intentó redefinir nuestra relación con los ordenadores, pero que se quedó corto debido a una ejecución imperfecta. Sin embargo, su legado llega hasta nosotros en formas inesperadas, desde interfaces accesibles hasta asistentes virtuales. Así que la próxima vez que pienses en un proyecto fallido, recuerda a Bob. Nos enseña que incluso de los errores más notorios pueden surgir ideas brillantes que transforman el mundo. ¿Te gustaría que algo como Microsoft Bob regresara con éxito adaptado a nuestra era? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y comparte este video con otros entusiastas de la tecnología.